Expediente 1087-2012. Recursos extraordinarios interpuestos por Alfonso Ríos Nach, Procurador Público del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y por Marco Antonio Ceballos Bueno, contra la resolución número 756-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró fundado el recurso de impugnación interpuesto por Carlos Vidal, promotor de la consulta popular de revocatoria de autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la resolución gerencial número 009-2012/GOR/RENIEC. Por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil concurre el abogado Juan Carlos Morán Segarra. Por su propio derecho concurre el abogado Marco Antonio Ceballos Bueno. El señor Carlos Vidal, promotor de la revocatoria, no ha acreditado abogado. El abogado Morán. Señor presidente, señores miembros del jurado, en cumplimiento de la resolución expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC inmediatamente ha dado cumplimiento a ella. El día de ayer hemos entregado la constancia a los promotores de haber alcanzado el número legal para que se lleve a cabo la próxima consulta popular. RENIEC ha cumplido este encargo del jurado sin perjuicio del tema de derecho, que es el recurso extraordinario. ¿Por qué RENIEC ha interpuesto un recurso extraordinario? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales RENIEC considera que la resolución expedida por el jurado, a la que le ha dado cumplimiento, adolece de graves deficiencias de derecho? Este es un tema de puro derecho. ¿Qué es lo que hemos sostenido nosotros en nuestro recurso extraordinario? Como se sabe, en la audiencia pasada quedó claro lo siguiente: desde el punto de vista técnico-legal, en el expediente obra una posición de parte de los promotores revocadores, que no es la posición que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce a través de los medios de comunicación determinada posición o postura jurídica o pretensión jurídica o alegato jurídico de parte de los promotores revocadores. No es la que se ventila acá. Repito, lo que han dicho en los medios de que el error genera derecho, así le denomino, de que como RENIEC incurrió en un error al poner 6 en lugar de 5 de julio, esa es la versión que todo el mundo tiene, porque eso es lo que ha salido en los medios. Sin embargo, esa posición, esa postura, esa pretensión jurídica, ese alegato, no existe en el expediente. Revises el expediente y el alegato es otro. ¿Cuál es el alegato sostenido por los promotores revocadores en el expediente? Que la fecha límite no es el 5, no es el 6, y si la fecha límite es el día 12, ¿cómo podemos haberlo hecho incurrir en error? Sí, es el 6, es el 5, no es el 7, no es el 8, es el 12. ¿Qué error entonces ha producido RENIEC? Ninguno. Nosotros no hemos agraviado en nada al promotor revocador, que acá ha sostenido que la fecha límite es el día 12. Si es el 12, ¿cómo los hemos engañado poniéndole 6? Señalo esto porque es la piedra fundamental de donde nacen los problemas que considero son de puro derecho. El Jurado Nacional de Elecciones es sabio. Particularmente como abogado tengo mucho respeto por el Jurado Nacional de Elecciones y sé de su capacidad de rectificación. Más aún un asunto tan delicado como este, donde la participación de RENIEC ha sido puramente técnica y legal. Por lo siguiente, todos los abogados sabemos, y hasta los estudiantes de Derecho, que todo poder tiene límite. La Corte Suprema tiene límite, el Tribunal Constitucional tiene límite, el Jurado Nacional de Elecciones tiene límite en su poder jurisdiccional. No puede hacer lo que le da la gana a ningún órgano que nace de la Constitución. Tiene límite, el límite que le impone la ley, el límite que le impone el debido proceso. Y dentro del debido proceso hay un principio fundamental que se llama delimitación y congruencia, por el cual ningún órgano jurisdiccional, llámese Corte Suprema, con los jueces, etcétera, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones, puede salirse de lo alegado, de lo planteado en el proceso. Repito,
el jurado no puede salirse de las pretensiones planteadas en el proceso. Que lo haya dicho un periódico, eso será cosa del periódico. Pero si esos conceptos no están en el expediente, si esos medios de prueba no están en el expediente, el jurado no puede de ninguna manera ampararse en lo que dice un diario, sino que tiene que cumplir, respetar el debido proceso, fundamentándose únicamente en lo que está en el expediente. Y en el expediente no está el tema del 5-6. La fecha que señalan los revocadores en el expediente es 12 de julio. En eso se sustenta en principio la impugnación que hemos formulado. ¿Por qué? Porque nadie puede salirse de las pretensiones planteadas por el principio de limitación y congruencia. Por lo tanto, estamos ante un acto incongruente con la resolución impugnada. Incongruente porque nadie planteó, los revocadores no plantearon que los hemos hecho incurrir en error. Más aún, acá han dicho claramente, y está grabado, y está sustentado, de que para ellos la fecha es 12. ¿Qué ha resuelto el Jurado Nacional de Elecciones sobre esta controversia? ¿Es el día 12 o es el día 5? ¿Qué ha dicho el jurado? La prensa lo desconoce, y es importante decirlo en esta oportunidad. El jurado ha dicho, ante esta controversia jurídica de la fecha límite, si es 5 de julio o es 12 de julio, ¿qué ha dicho el jurado en esta resolución? ¿A quién le ha dado la razón el jurado? El jurado le ha dado la razón a Renier. Ha dicho que la fecha límite es el día 5, no el día 12. ¿Y cómo es que dándole la razón a Renier, el jurado produce una resolución contraria a Renier? El jurado fundamenta y dice, está bien, Renier tiene la razón en este asunto, es el día 5, no el día 12, pero como puso en su oficio de consulta 6 de julio y no 5, se extiende el plazo, dice el jurado. Eso es lo que nosotros le hemos llamado el error, genera derecho. Y por lo tanto dice, habiendo puesto en lugar de 5, 6, hay de que hay una sujeción entre el administrado y el administrador. ¿Pero en qué se equivoca el jurado? En primer lugar, el error nunca genera derecho. Es una ejecutoria establecida en todos nuestros tribunales. Y si el jurado quiere sostener la tesis contraria de que el error sí genera derecho, debió fundamentarlo. Eso de que se corre el plazo no tiene ninguna norma de derecho, no lo señala el jurado. Y toda decisión que se sale de la jurisprudencia tiene necesariamente que estar sustentado y tiene que señalar la norma de derecho, no lo señala el jurado. O sea, por su propio criterio, libremente el jurado va a decir, no, aunque las partes no lo hayan planteado, es el día 6, se corre el plazo al 6. ¿En base a qué? ¿Qué fundamenta el jurado? Más aún, cuando Renier elabora su tesis, su planteamiento, su resolución, Renier dice, reconociendo el error material, dice Renier, pero este error colisiona con la ley. ¿Con qué ley? La 26.300, cuyo artículo 10 dice, el plazo a computarse es de 30 días útiles. Si computamos los 30 días útiles, el plazo venció el día 5 de julio. ¿Puede alguien cambiar la ley? ¿Puede el jurado cambiar un plazo establecido por la ley? ¿Algún órgano jurisdiccional puede cambiar el plazo establecido en la ley? ¡Ninguno! Se ha equivocado completamente el jurado cuando ha cambiado la ley, el plazo establecido en la ley. Una entidad pública puede cambiar el plazo cuando ella lo ha fijado, pero a nadie se le puede ocurrir incumplir, alargar un plazo a 31 días cuando la ley dice 30. ¿Quién le ha dado esa facultad al jurado? Ni a la Corte. Nadie puede cambiar un plazo establecido por la ley, porque en caso de colisión entre un error material y la norma, ¿qué aplico? ¿El error o la ley? Renier ha dicho la ley. Me equivoqué, pero tengo que cumplir la ley. La ley es fatal. La ley se cumple, y cuando dice 30 días, es 30 días. En esta audiencia acabamos de escuchar varias cosas referidas a ese tema, y el presidente del jurado, que es un hombre muy conocedor, muy sabio, dijo, se venció el plazo.
Claro, se venció el plazo, pues. Si lo presentaron al cuarto día respecto a un tema tratado acá, y el plazo corre, termina el tercer día. Cuarto día es extemporáneo. Igualito si es extemporáneo la presentación del cuarto lote de firmas, presentado el día 6, aunque haya sido inducido, entre comillas, por RENIET, no se puede cambiar. Suponga que no dijo 6 y dice 30 de julio. ¿Va a correr el plazo hasta el 30 de julio? ¿Ustedes se imaginan el caos que van a generar con esta resolución? Un administrador, un empleado se equivoca y señala otra fecha. Ah, no, el jurado ha dicho pues que el error genera derecho y por lo tanto el plazo se corre. Eso sería un absurdo jurídico, porque en caso de conflicto entre un error y la ley, rige la ley. Nosotros, disculpe señor presidente que me esté extendiendo en el tema, disculpe usted. Un par de minutos más. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué sucede cuando una pretensión que no ha sido alegada por las partes es la base de la resolución del jurado? ¿Qué sucede? ¿Puede el jurado decidir lo que le da la gana? Disculpe la expresión, con todo respeto, simplemente por razones explicativas. ¿Puede el jurado hacer lo que le da la gana? No, tiene el límite de la ley, el límite del debido proceso. No puede. Y al haber incorporado un tema no planteado, que se planteó en la prensa, es cierto, pero no planteado en el expediente no dicen ellos, nos engañaron y en lugar de 5 fue 6, etcétera. No dicen nada de eso. ¿Puede el jurado incorporar un hecho nuevo, un hecho distinto, no alegado? No puede, está impedido por el debido proceso, por el principio de limitación y congruencia. Pero lo ha hecho, incurriendo en una grave incongruencia. Pero no solamente hay vulneración del principio de congruencia, hay vulneración al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos que teníamos que defendernos contra esa imputación del 5-6. Desconocíamos porque no fue planteado. ¿Cómo podíamos argumentar algo contra eso? Se afectó el proceso, el derecho de defensa. No pudimos defendernos y eso es una afectación del debido proceso. Finalmente, señor, quiero exponer un punto de vista personal como abogado. Yo considero que las resoluciones del jurado, las definitivas, las que expida como consecuencia de este acto, son definitivas, no son revisables por nadie, porque si no se va a generar un caos igualmente que nosotros no queremos. Nosotros damos terminada nuestra participación con esta alegación y concluido el asunto, y respetaremos plenamente lo que el jurado finalmente resuelva. Simplemente hemos hecho las observaciones porque consideramos que ustedes lo pueden solucionar. Ustedes pueden expedir una resolución adecuada a los estándares jurídicos mínimos que garantizan el debido proceso. Muchas gracias, señor presidente. Y por lo tanto solicito que se declare fundado nuestro recurso extraordinario y se declare nula la resolución impugnada. Muchas gracias. El señor abogado Ceballos, al mismo tiempo. Señor presidente, señores miembros del máximo ente que debe velar por aquello que está establecido en el propio lema del Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Y esos son los argumentos por los cuales venimos ahora a solicitar que tengan a bien reexaminar la resolución mediante la cual se consagra un principio que va explícitamente en contra de lo que por derecho se ha señalado como uno de los pilares básicos de nuestro sistema jurídico. Y esto es, con absoluta claridad, el principio de que el error jamás puede generar derecho. Bajo ninguna lógica, un error puede generar derecho. Existe infinita jurisprudencia emitida no solo por este órgano jurisdiccional en materia de derecho electoral,
sino de igual forma por las distintas instancias que regulan el derecho en el sistema jurídico peruano. Y lo que acá ha sucedido es establecer que, como bien ha señalado el señor abogado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, no solo que se ha excedido el esquema de lo planteado por los señores revocadores que impulsan esta revocatoria contra la principal ciudad de nuestro país, sino que además se ha establecido que un error tipográfico, que un error en una grafía puede dar mérito para que se ponga en cuestión la gobernabilidad de esta ciudad. En esa lógica y en ese sentido es que, porque aquí estamos defendiendo la institucionalidad del sistema democrático, pero estamos a su vez defendiendo la institucionalidad y la gobernabilidad de la ciudad de Lima y de las autoridades que legítimamente fueron elegidas para cumplir un periodo y un mandato por expresa voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y el argumento fundamental en el cual se ampara la resolución que es materia de examen ahora, el argumento central es que a los señores revocadores que no han tenido la mínima delicadeza de estar presentes para fundamentar la decisión y el sentido de su posición, ¿no? Pero el expeditivo tema que se señala como fundante de la resolución que es materia de examen es que los señores habrían sido inducidos a error por el RENIEC. Mentira. Absoluta y total mentira. Porque, como bien ha sido indicado, el argumento que los señores señalan para impugnar la resolución que en sede administrativa el RENIEC había emitido no era que se les había inducido a error por esta diferencia en una grafía respecto de un 5 por un 6. No es ese el extremo sobre el cual se habían invocado. Los señores querían hacer valer un acta que ellos habían solicitado al RENIEC y establecer que eso tenía mayor peso que el acta oficial que se emite al concluirse el proceso de revisión del tercer lote de firmas que estos señores habían presentado. Ese es el argumento que se establece a efectos de impugnar la resolución que el RENIEC emite. Y ese es el argumento que ustedes asumen y toman a bien para establecerlo en la resolución, que es materia de examen. Nosotros, como Consejo Metropolitano, que somos las autoridades a las cuales se nos quiere revocar, lo que ponemos por delante es la institucionalidad y la legalidad. Lo que ponemos por delante es la defensa de la democracia y la gobernabilidad, como bien lo establece el propio lema institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Y no puede ser, bajo ninguna lógica, amparado el hecho, como se establece en la propia resolución que es materia de examen, que en tanto existe una sujeción entre el administrado y la administración, ello puede estar por encima de la ley. Por encima de la sujeción del administrado a la administración está la sujeción a la ley. Y el plazo para la presentación de estos lotes de firmas no lo establece el RENIEC.
no lo establece un funcionario de segundo o tercer orden, lo establece la ley. Y no solo ustedes, todos y todas nosotros estamos en la obligación imperativa de hacer cumplir la ley. Y los revocadores tenían pleno conocimiento de la ley. Y lo que acá se ha establecido es que por encima de la ley está un error material. Consideramos que ello no va acorde con los principios que impulsan el sistema jurídico en el Perú. Y más allá de los temas de fondo que contra nosotros, contra la alcaldesa de Lima Metropolitana, se quiere instaurar, más allá de ello, y sin evidenciar ningún temor a la voluntad popular, más allá de eso, creemos que está por delante, siempre, el cumplimiento de la ley. Y es importante que en una audiencia pública como la presente se evidencie con absoluta claridad que acá no ha habido una inducción a error, que se evidencie con absoluta claridad que lo nuestro no viene impulsado por ningún temor a la voluntad del pueblo, que es el máximo soberano en el ejercicio general del derecho en el Perú. Que se evidencie con absoluta y meridiana claridad que lo que nosotros estamos buscando, y por eso es que nos hemos apersonado y venimos a este proceso y venimos ante vuestro tribunal, es porque nos merece el principal respeto, la ley. Y la ley estableció que ese cuarto lote era un lote extemporáneo. Así que sin más, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones de este pleno, sin más, quiero ratificarme en el extremo y en el sentido del recurso de reconsideración que planteamos y solicitarles que por el bien, ya no solo de la ciudad de Lima, sino por el bien de la institucionalidad jurídica del Perú, tengan a bien reexaminar su decisión y declarar nula la resolución que es materia de examen. Gracias. Bueno, hemos escuchado los alegatos respecto a este tema en la posición de RENIEC. Señor secretario, dé lectura al acta de RENIEC con relación a este tema que ha generado esta situación del informe oral. Lima, 3 de julio de 2012. Carta 059-2012, GOR, SGA, RENIEC. Señor Carlos Vidal Vidal, promotor kit de revocatoria número RB 1401008, Asociación Chavín de Huántar, Manzana B, Lote 1, Puente Piedra. Presente. Asunto: consulta sobre plazo límite para completar firmas necesarias según normas vigentes. Referencia: carta sin número 11 de junio 2012. De mi mayor consideración, me dirijo a usted en relación al documento y asunto de la referencia por el cual consultó respecto del plazo límite para la presentación de las 400.000 firmas desde el inicio del trámite de presentación de firmas de kit de revocatoria y si el plazo se computa en días útiles o en días calendario. Respecto al cómputo del plazo, se debe indicar que éste se contabiliza en días útiles, lo cual implica la exclusión de los días no laborables del servicio y los feriados no laborables de orden nacional o regional. En cuanto a la determinación del plazo para completar el número de adherentes requerido, se debe señalar que ello se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley número 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el cual textualmente indica lo siguiente. Artículo 10. Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta 30 días para completar el número de adherentes requerido. Sobre este punto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante informe número 1201-2012, GAJ, RENIEC, 28 de junio 2012, señala en su conclusión lo siguiente. Por las consideraciones expuestas en el análisis del presente informe, esta gerencia es de la opinión que el artículo 10
de la Ley 26.300 dispone claramente que una vez realizada la verificación de firmas de adherentes y no habiendo alcanzado el número necesario en una primera oportunidad, el promotor tiene un plazo único adicional de hasta 30 días para completar el número de adherentes requerido, pudiendo el promotor presentar lotes adicionales para su verificación en tanto y en cuanto no exceda esos 30 días. Luego de vencido el plazo no podrá presentar más lotes. En este sentido, habiendo culminado el procedimiento de verificación de firmas del primer lote el día 23 de mayo de 2012, el plazo de 30 días para completar el número de adherentes requerido vence el día 6 de julio del 2012. Atentamente, abogado Miguel Ángel Abanto Cruz, subgerente de actividades electorales, RENIEC. ¿Quién firma? Un abogado. Entonces, si es que tomamos el contenido de esta carta de RENIEC, habría que preguntar, siendo un organismo constitucionalmente autónomo, esta carta significa mucho para las personas que están pidiendo que se dé exactitud al plazo en que se vencía la presentación de las firmas, por un lado, y por otro lado, yo tendría que contestar de la misma manera respecto a lo que RENIEC ha manifestado. ¿Puede el jurado hacer lo que le da la gana? Habría que preguntar, ¿puede RENIEC hacer lo que le da la gana? Pues bien, queda ahí nomás. Preguntas que desean formular. Muy bien, está bien, vamos a hacerlo de la manera más adecuada porque se necesita tal vez una réplica. Señor abogado de RENIEC, el tiempo necesario. Del análisis de la carta, quiero señalar los siguientes elementos. La carta absuelve una consulta. Respecto al plazo plazo límite. Y la carta señala lo siguiente. En primer lugar, le dice que ese plazo no lo establece RENIEC. Le dice, este plazo viene fijado por la ley. Primer elemento. Menciona la ley, el artículo 10 de la ley 26.300, y reproducimos la ley en la carta. Reproducir la ley donde se determina los 30 días de plazo. ¿Qué otro elemento contiene la carta? El segundo elemento que contiene la carta es desde cuándo se va a computar los 30 días. Dice desde el día siguiente en que se produjo la entrega de resultados. Y si cualquier persona lee esa carta, me dicen, tienes que aplicar la ley, el artículo 10, que dice esto, y te lo leen, está explicado. Y usted va a computar desde el día tal. ¿Cuál es la fecha? 5 de julio. Y supongamos que no hubiera habido esa consulta. ¿Qué quiere decir? Que si uno no conoce una norma, ¿la va a preguntar? El hecho de desconocer una norma implica que no la voy a cumplir. La ley es de cumplimiento obligatorio, la conozca o no la conozca el ciudadano. Segundo, le hemos dado todos los elementos al ciudadano para que analice la carta. Tercero, estamos en un error material, tipográfico. El punto de vista de RENIEC es este. Si estamos fundamentando debidamente en esa carta todos los elementos jurídicos que lo lleven a un análisis al ciudadano, también el ciudadano tiene que tener presente lo siguiente. Yo leo, analizo, y si saco mi cuenta, digo, esto está equivocado, no puede ser el 6. Y el abogado lo ha dicho acá. Lo que dice el presidente del jurado, en qué ha sustentado su resolución. Acá le ha dicho Marco Tulio Gutiérrez, acá ha dicho, yo sabía la fecha. Sin embargo, para mí el plazo vence el 12 de julio.
Si para él el plazo vence el 12 de julio, no sé qué puede alegar el jurado. Abogado, Para usted terminar, está repitiendo ya los argumentos. Termino con lo siguiente. A ver. En caso de conflicto entre un error y la ley, RENIEC ha optado por el cumplimiento de la ley. Muchas gracias, señor. Muy bien. Bien, entonces, a ver. Me permite, señor presidente, de manera muy puntual. Como usted bien ha señalado, quien suscribe la carta es un abogado. Se dio lectura a la carta. Así es. Quien ¿verdad? suscribe la carta efectivamente es un abogado. Es el principal abogado de la revocatoria. También es abogado. Y también conoce el texto expreso de la ley. Y también sabe, como todos y todas nosotros conocemos, que al día siguiente de la publicación en El Peruano, esa norma se hace de obligatorio cumplimiento para todos. Si lo que estamos estableciendo es que el error va a constituir un derecho, yo quiero ser muy gráfico. O sea, esto es igual como si en una sentencia de alimentos, en toda la parte considerativa, se estableciese cuál es el monto que se le debe dar al alimentista. Y en la parte resolutiva, por un error del secretario, en lugar de colocar 1000, coloca 100. Ese hecho tendría que generar entonces que ese alimentista no podría cobrar 1000, tendría que cobrar 100, porque siguiendo el criterio que está establecido en la resolución en materia de impugnación, el error sería generador de derechos. Igual, si en el caso que me ponen una papeleta que esté establecido que tiene un monto de 400 soles, si el policía al momento en el cual de girármela coloca no 400, 40, tengo derecho a pagar 40 soles y no 400. Eso sería lo absurdo a lo cual jurídicamente podría llevar el establecer que el error puede ser causal de derecho. Gracias. El señor magistrado quiere hacer una pregunta, ¿verdad? Gracias. Al señor abogado de RENIEC o al señor abogado del... La comunicación o la carta en materia de análisis ha sido modificado en algún momento por RENIEC. En todo caso, la pregunta sería al señor abogado de RENIEC. En primer lugar, esa carta absuelve una consulta. Esa carta absuelve una consulta. Posterior a esa carta, nosotros expedimos resolución en la que señalamos que se trata de un error y que la fecha venció el día 5. Muy bien, habiendo escuchado los informes correspondientes, la causa queda al voto.